tener estos elementos disponibles, ¿vale? Entonces, damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo, no solamente aquí en Zoom, sino también en YouTube. Y damos la oportunidad de agradecer a Dios por todos ustedes, porque nos permite regresar de vacaciones en este tiempo tan maravilloso. Y vamos a ver el día de hoy, como los tenía pendientes, la revisión de los cuestionarios que vamos a ver y que hasta el momento llevamos, que son 6. Y pues vamos a comenzar con este tiempo, no sin antes saludarlos a todos, a nuestra hermana Yolanda, a nuestra hermana Edith, a nuestro hermano Jesús, a nuestra hermana Sonia, y a todos aquellos que nos están viendo en YouTube. Así que saludos a todos y vamos a comenzar orando para que esta revisión también tome el control del Espíritu Santo y nuestro Dios, sabiendo que Él nos va a ayudar a cualquier cosa que nosotros le pidamos el apoyo. Así que vamos a presentar delante de nuestro Dios este tiempo y oremos delante de Él. Mi Señor Jesús, amado Padre, Espíritu Santo precioso, agradecemos porque nos permites conectarnos una clase más, Señor, un jueves más, llenos de tu presencia, llenos de ese entusiasmo, llenos de ese, como también lo hemos visto en la clase, de ese espíritu científico, de esas ganas para poder buscar de tu palabra, para poder buscar aprender cada día más de ti. Señor, te agradecemos por todo lo bueno que eres en nuestra vida. Te queremos pedir en esta hora que tú nos ayudes a poder ver cada uno de los detalles que estarán puestos en esta revisión de cuestionarios. Te pido por favor que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, tanto de los que están conectados presentes como de los que no están, Señor, y de los que están viendo nuestra reunión de YouTube. Señor, te pedimos que tú tomes el control también de sus vidas, que por favor tú abras su entendimiento, que deposites cada uno de los conocimientos que estarán repasándose en esta clase, Señor, para la revisión de cuestionarios, y que cada uno de mis hermanos tenga los elementos disponibles y suficientes para que estos cuestionarios se puedan llenar, no para entregármelos a mí, sino para que ellos con sus propias palabras puedan tener esta especie de acordeón de ayuda para el siguiente semestre. Y que por favor, Señor, al igual que como vemos que hermenéutica y exégesis, Señor, llevan y van mucho de la mano, Señor, con toda la enseñanza, con toda la doctrina, con todo lo que hemos estado viendo. Señor, te pido que por favor, Señor, podamos aprender a guardar esta teoría, esta enseñanza y sobre todo este desarrollo de esta ciencia que tú permitiste que se desarrollara, para que podamos nosotros tener esa libertad de buscar más de ti y sobre todo tener todos y cada uno de los elementos disponibles para tu enseñanza, Señor. Damos gracias por todo, Señor, y te damos como siempre el control absoluto de la clase, para que tú seas explicándole a mis hermanos y hermanas, Señor, con la revisión de estos cuestionarios que están hechos para hacer un modelo del cual ellos se puedan basar, Señor, y que por favor, Señor, tú nos sigas hablando cada día más y sobre todo también tener el control de la siguiente clase que tendremos después de esta. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, como les había dicho anteriormente, vamos a comenzar con la Escuela de Ministerios en la entrega de cuestionarios del cuarto semestre. En este caso, vamos a hacer una presentación de acuerdo a lo que vamos a estar viendo de un alumno que estudió hace unos años lo que es la Facultad Teológica, que en este caso es su servidor, y pusimos con el profesor en turno este elemento para que cuando tomáramos la clase y se enseñara para los nuevos grupos, pudiéramos tener este reflejo y este pues modelo de cuestionarios, para que ustedes, en caso de que quieran replicarlo, con todo gusto se los puedo compartir, y en dado caso poderlo enriquecer con sus propias palabras para tenerlo de acuerdo a lo que estamos viendo hasta el momento, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con lo que es el cuestionario uno. No sé si por ahí también tengan ustedes al alcance sus cuestionarios y podamos revisar en conjunto lo que son las respuestas. Algunas respuestas son muy concisas, pero si ustedes las desarrollaron con más detalle, está muchísimo mejor. Pero vamos a darle una forma más, pues rápida de poderles explicar lo que hasta el momento hemos visto, ¿vale? Vamos a comenzar con el cuestionario número uno, que su pregunta primera es:
¿Cuál es el propósito de la hermenéutica? Lo que se estableció para poner en la primera pregunta sería ayudarnos a vivir de forma espiritual correctamente, de forma que podemos analizar y alimentar nuestra comunión con Jesús con el uso de la Biblia. También nos capacita para practicar lo que está escrito en nuestro diario vivir. Si ustedes pues hicieron algo relacionado, algo parecido o algo que fuera un poquito más desarrollado, también está muy bien. Y si no, pueden complementarlo con lo que está escrito en este cuestionario, ¿vale? La pregunta número 2 es, ¿qué es exégesis y quién es el exégeta por excelencia? Según el término lexicológico, es extraer o guiar hacia afuera, en este caso exégesis. También significa descubrir el significado de un texto de forma que se pueda explicar. Y veíamos que el exégeta por excelencia es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque vino a explicar a la tierra todas estas cosas a aquellos que pues sabían de historia, pero no la aplicaban correctamente. Entonces, la tercera pregunta, vamos con el desarrollo, que es ¿cuáles son las 4 palabras que hay que entender antes de interpretar un texto bíblico? Sencillamente se responde que es la exégesis, la hermenéutica, la interpretación y la comprensión. Si ustedes desarrollaron más allá de estas 4 palabras clave que se necesitan para interpretar un texto, no pasa nada, pero complementamos con una respuesta concisa. Y lo que es la cuarta sería, escribe una oración en la que marques la diferencia entre el trabajo exegético y el de la programación la proclamación de la palabra. Que en este caso, como nos habíamos nosotros quedado en el ejemplo de lo que es la primera pregunta, que nos habíamos puesto a desarrollarla y a cambiarle un poquito el significado, sería en este caso, la pregunta era escribir un versículo en la que marquemos la diferencia entre una enseñanza completa de la palabra contra un versículo que solamente se use para la proclamación de la palabra. En este caso, la explicación y el versículo que ustedes quieran tomar también está perfecto, pero nada más para poderlo explicar de forma rápida, sería que el exégeta busca lo que está detrás en el texto, mientras que el predicador toma textos base para anunciar y ministrar el evangelio. En este caso, lo que podemos ver como una enseñanza completa es lo que se hace en la exégesis, buscar desde el inicio, desde el origen, para poder seguir desarrollando punto por punto, como hacía algunos hombres, incluso nuestro Señor Jesús explicaban, y en el libro de Hechos también vienen muchísimos ejemplos, mientras que el predicador solamente toma versículos aislados para poder establecer una predicación y pues en este caso a lo mejor en los tiempos de alcance, en las obras de evangelismo, todas las cosas que se hacen en un ambiente cristiano se utilizan para proclamar nada más la palabra, en este caso como lo es el predicador. Entonces, si ustedes ya tuvieron un desarrollo con un versículo de esta forma, solamente es responder de una forma concisa que el exégeta busca lo que está detrás del texto con sumo detalle, mientras que el predicador toma textos base nada más para poder administrar el evangelio y proclamar la palabra de Dios. En este caso es lo único que podemos tener del cuestionario 1. No sé si hasta aquí tengan alguna duda para poder continuar con el cuestionario 2. ¿Todo bien? Si no, avanzamos, ¿vale? Sería entonces el cuestionario número 2. La primera pregunta es, ¿cuál es la definición de hermenéutica? Lo que se respondía en este cuestionario 2 es el arte de evitar el malentendido, proveniente del griego hermeneuo, que refiere a explicar un texto. También es considerada una ciencia, ya que tiene reglas que deben seguirse para una correcta interpretación. Ustedes pusieron más o menos, solamente podemos complementar o dejar correctamente la respuesta como la dejaron con sus propias palabras. Cuestionario 2 en su pregunta número 2. Explica por qué encontramos en Lucas 24:27 la aplicación de hermenéutica. Si nosotros leemos Lucas 24:27, nos va a decir la palabra de Dios. Lucas 24:27.
Lucas 24:27, dice la palabra de Dios. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En este caso se fue desde el original, se fue desde las cosas que anteriormente se hablaban para poder explicar lo que en ese momento estaban viviendo, que era en este caso estar con nuestro Señor Jesús, hablando de que todas las profecías que se hablaron de él se iban a cumplir en su totalidad. Entonces, en este caso, la respuesta que se puso en este texto es, en el pasaje nos menciona que nuestro Señor Jesús les declaraba lo que la Escritura decía de él. Claramente vemos que al explicarlo, nuestro Señor Jesús evitaba el malentendido y dejaba en claro lo que se quería explicar acerca de él, puesto que también es Dios. Entonces podemos entender que nuestro Señor Jesús nos da esa oportunidad de entender que en este versículo, al ser 100% hombre y 100% Dios en la tierra, podíamos ver que no permitía que tuviera la duda y la forma de entender al ser humano, en este caso a sus discípulos y aquellas personas que estaban alrededor de él, no iba a permitir que se malentendiera la palabra y que todas las cosas fueran explicadas en su totalidad. Entonces, yo no me imagino, la verdad, yo creo que eran muchísimos versículos en los cuales se hablaban mucho de nuestro Señor Jesús, en este caso para aquellos que creo que ustedes ya estudiaron Cristología, nos da a entender que son más de 300 profecías las que se hablaron en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesús, y es tan impresionante que todas y cada una de estas profecías que se hablaron de nuestro Señor Jesús desde antes de que Él apareciera en la tierra, se cumplieron en su totalidad, y por eso es que entendemos que la Biblia sí es un libro extraordinario, y sobre todo podemos entender que al ser escrito por Dios y al inspirar a los escritores que pertenecieron a este privilegio de dejar escrita la palabra de Dios, pues podemos entender que es algo que no es natural, no es normal, y que podemos entender que es dicho y escrito y establecido por Dios. Entonces, hasta aquí quedamos con la explicación de la pregunta 2 y nos vamos con la tercera pregunta. ¿Por qué es importante la hermenéutica? La respuesta que se daba es porque gracias a ella nos permite conducirnos a la verdad de Dios, nos permite descubrir la verdad, y derivado de esto nos permite ver un pasaje de la Biblia de forma diferente desde distintas perspectivas. También nos ayuda a aferrarnos a nuestro Señor Jesús por medio de la fe. En este caso, la hermenéutica, al explicar correctamente un texto y al utilizar todos los recursos que esta ciencia nos da como resultado el que podamos tener una comunión con Dios, y nos aferramos a nuestro Señor Jesús, porque ya que nos queda claro, ya nada nos puede mover de lo que nosotros estamos viendo, leyendo y sobre todo creyendo, con esa fe que Él fortalece con el conocimiento. Entonces, es por eso que es importante la hermenéutica para el estudio del ser humano. Siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre hermenéutica y entre exégesis? Lo que se respondía es que la exégesis busca encontrar el sentido de un texto desde su contexto histórico, mientras que la hermenéutica busca desarrollar lo obtenido por la exégesis para una mejor comprensión del creyente. En este caso, como quien dice, eh, la exégesis lo que hace es cocer el pollo, y lo que hace la hermenéutica es desmenuzarlo. Prácticamente es un complemento, pero una hace una cosa y la otra hace la otra. Si ustedes quieren poner este ejemplo, también es válido, porque esto nos recuerda qué es la función de hermenéutica y de exégesis. Siguiente pregunta. Definir interpretación. Fue una respuesta muy concisa. Interpretar proviene del latín interpretari, que significa traducir, declarar y explicar. Si ustedes pusieron algo adicional, está completamente correcto. Y de todas formas, por ahí tengo pendientes algunas revisiones con ustedes de algunos cuestionarios que ya me han mandado. Así que voy a estar terminando la clase dando una respuesta con ustedes para cualquier cuestionario que ya me hayan mandado, ¿vale? Así que les ofrezco una disculpa si no les he leído ni les he contestado, ¿vale? Siguiente pregunta.
¿Cómo se complementa la interpretación con la exégesis y la hermenéutica? En este caso, la respuesta que se puso aquí es: la interpretación en base a la exégesis es el descubrimiento del significado de un texto, mientras que en base a la hermenéutica es el presentar o explicar los textos. En este caso, la parte de interpretación tiene dos significados de acuerdo en las dos ciencias que vamos a estar viendo, exégesis y hermenéutica. Entonces, descubrir el significado de un texto es propiamente para la exégesis, y en hermenéutica es explicarlo a profundidad. Como un producto de este complemento, podemos decir que el intérprete busca conectar al receptor y a Dios, acercándolo a la verdad completa de Dios. Una vez descubriendo la verdad, se pueden ver manifestaciones nuevas en un mismo texto desde distintos puntos de vista. También viene la siguiente pregunta, que es definir comprensión. Comprensión, dice la respuesta, puede tener como sinónimo la palabra entender, que lleva a tomar la importancia de los pequeños detalles de los textos bíblicos. Es tener una idea clara de las cosas o saber con exactitud algo. Y la última pregunta del cuestionario 2: ¿cómo se complementan las cuatro definiciones vistas en clase? Sería exégesis, hermenéutica, interpretación y comprensión. La respuesta que se dio también fue muy concisa. ¿Por qué? Porque dice que todas buscan el significado, explicar, traducir y lograr que se comprenda un texto en su totalidad. Todas buscan que el texto sea entendido como Dios busca que lo entendamos. Cada definición aporta y va a complementar a cada una para que el texto se pueda entender de forma correcta. Aquí, si ustedes quieren agregar que también, una vez comprendido, se puede compartir, también es muy bien complementada esta respuesta. Entonces, hasta aquí terminamos el cuestionario número 2. No sé si tengan alguna duda para poder continuar con el 3 y acelerar un poquito el paso porque ya son 7:25. ¿Todo bien? Perfecto. Pues vámonos con el cuestionario número 3. La primera pregunta es: ¿cuál es la regla fundamental de la hermenéutica? Y la respuesta es: la escritura es explicada por la escritura, es decir, la Biblia es su propio intérprete. Segunda pregunta: ¿por qué es importante la regla fundamental en nuestra vida? La respuesta que se dio es porque el hombre tiende a interpretar la Biblia a su propio modo de pensar, acomodando las cosas de manera que se alejen de la esencia del texto. Tercer pregunta: ¿qué ocurre si alguien altera las escrituras? Lo que se puso como respuesta es: cuando alguien altera las escrituras, afecta la sanidad de la doctrina, haciendo que la forma de interpretar la Biblia sea solamente por conveniencia y aleja a las personas de lo que Dios quiere decir realmente en su palabra. Esto es muy importante porque así nos van a dejar de hurgar la mano en la boca y nos van a decir: híjole, ¿qué crees? Que la Biblia dice esto, pero cuando nosotros entendemos y no vemos que se alteran las escrituras a conveniencia, aquí ya no va a haber forma de que nos puedan engañar y podamos tener un altercado con alguien que podamos ver que lo hace. En este caso, vamos con la siguiente pregunta: ¿qué es una herramienta de estudio? La respuesta es: una ayuda necesaria para todo el que lee o quiere conocer más de la palabra de Dios. Se puede decir que una herramienta de estudio es un objeto elaborado que nos sirve para la realización de una tarea. Y no sé si se acuerdan que también lo habíamos visto, que es para que se realice una tarea, no para que se complete necesariamente. Entonces, en este caso, es lo que también podríamos poner como un plus de esta respuesta. Y me parece que es la última pregunta del cuestionario número 3: ¿cuáles herramientas de estudio bíblico existen? Y la respuesta, pues, es nada más un listado, ¿no? Diccionarios generales, diccionarios bíblicos, concordancias, comentarios bíblicos y o programas de computadora. En este caso, hasta el momento, estas son las herramientas de estudio bíblico que conocemos y que podemos utilizar para poder hacer un estudio más robusto y más completo de la palabra de Dios en cualquiera de los aspectos que podemos estar viendo. Hasta aquí me quedé con el cuestionario 3 y nos vamos con el cuestionario número 4. Dice la primera pregunta:
¿qué es una traducción? La respuesta es la acción de expresar algo que se dijo anteriormente de forma muy diferente. En el aspecto bíblico, es una forma de transmisión de la palabra de Dios en una lengua distinta de la original. En este caso vemos que es del hebreo, del arameo y del griego. Toda aquella transmisión de la palabra de Dios que no esté en este idioma es una traducción. Pregunta número 2. ¿Por qué nos sirven las traducciones como herramientas de estudio? La respuesta es, nos sirven mucho porque tiene la certeza de que siempre va a ser fiable, porque el contenido tiene que permanecer lo más inalterado posible. Son el resultado final de un proceso de mucho tiempo invertido para la comprensión de un texto. Y esto es verdad. Si ustedes tienen algo adicional que complementar a esta pregunta, también es válido para que podamos enriquecer esta pregunta. Tercer pregunta del cuestionario número 4. ¿Qué es una traducción formal? Se responde que es un procedimiento que intenta reflejar al máximo las características de la lengua original. Busca siempre el equivalente de las palabras para que siempre se parezca al original. No que cambie diferente de acuerdo a su significado y de acuerdo al nuevo idioma, sino que siempre va a buscar que se parezca al original. De la misma forma, ¿qué es una traducción interlineal? Es una traducción que busca un punto intermedio entre las lenguas originales y las nuevas. Es confrontación del idioma original al nuevo, es decir, debajo de cada palabra del idioma original se coloca la que corresponde en el nuevo idioma. No importa si suena robotizado o si no tiene un sentido claro de lo que se está viendo en la traducción de un idioma al otro. A veces no se va a entender, pero la traducción interlineal nos va a ayudar a que se transcriba por completo, palabra por palabra, la palabra de Dios en un nuevo idioma. ¿Y qué es una traducción por paráfrasis? Nos da como respuesta, es una interpretación completamente reestructurada de un texto, con el fin de ilustrarlo o hacerlo más claro. Dice que no utiliza exactamente los equivalentes de las palabras del idioma original. En este caso es una traducción que si no se utiliza correctamente, se corre el riesgo de que lo que se lea no sea la palabra de Dios, sino de juicios subjetivos de quien está traduciendo, cosa que podemos caer en un peligro si nosotros no nos basamos directamente en el original. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con el cuestionario 3 y 4? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A mi hermano Jesús y a mi hermana Sonia. Perfecto. Muchas gracias por participar. Y nos vamos con el cuestionario número 5. Le voy a cambiar su nombre a la hermana Sonia para que no le diga Opo. Hermana Sonia. Perfecto. Perfecto, mi hermana Sonia. Ya le puse su nombre en Zoom. Y vámonos con el cuestionario número 5. Cuestionario número 5. La primera pregunta es, ¿qué es la exégesis intrabíblica? La respuesta que se dio es la luz que un texto bíblico va a reflejar sobre otro. En otras palabras, es ocupar un texto de la Biblia para poder interpretar otro. Segunda pregunta, ¿qué particularidad tiene esta herramienta? En este caso, la particularidad es que el proceso de exégesis se realiza utilizando la misma Biblia. Regularmente en la literatura se recurre a otros escritos para complementar escritos, pero en el tema bíblico solamente se va a utilizar la palabra de Dios. Entonces, la exégesis intrabíblica va a ser utilizar un texto para poder responder o poder interpretar otro texto. O sea, no se van a utilizar otras herramientas más que la propia Biblia para utilizar este elemento que es la exégesis intrabíblica. Y la última pregunta sería desarrollar un ejemplo en donde muestres, expliques y uses la intertextualidad. Como ejemplo, yo les estaré dando Mateo 5:27.
podemos ver que el maestro estaba citando uno de los 10 mandamientos, diciendo, no cometerás adulterio, por lo que podemos comprobar que citaba en este caso a lo que decía Dios a Moisés en Éxodo 20:14. Si nosotros nos vamos a Éxodo 20:14, nos dice la palabra de Dios, Éxodo 20:14, dice, no cometerás adulterio. Cometer adulterio, pues en este caso es poder estar casada una persona y poder engañar a su pareja con otra persona que está fuera del matrimonio. Entonces, en este caso, Mateo 5:27 nos da una enseñanza en base a lo que está en Éxodo 20:14. ¿Por qué? Porque dice Mateo 5:27, dice la palabra de Dios, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 28, pero yo les digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Entonces Jesús tomó este mandato de Dios y lo utilizó para agregar algo adicional a este mandato, porque veía que el pueblo de Israel no acataba este mandamiento con el corazón, sino lo hacía de forma superficial, ¿no? O sea, nadie se enteraba que las personas que estaban alrededor volteaban a ver a mujeres ajenas a su esposa. En este caso, nuestro Señor Jesús complementó y dio una revelación adicional al mandamiento que viene en el versículo 28, como ya lo leímos, donde dice que basta con mirar a una mujer para codiciarla y ya se consumó el adulterio en el corazón. Este es el texto base que yo utilicé para poder responder este versículo. Si ustedes utilizaron otro versículo, con toda confianza ustedes pueden ponerlo. Si ustedes quieren utilizar Mateo 5:27, tendrían que utilizar otras palabras para poder ver que ustedes lo están haciendo con su propia interpretación, con sus propios recursos y con todo lo que ustedes están viendo para que sea tomada como un ejercicio correcto, no para que yo se las tome como mala, porque pues en este caso no va a requerir que yo les califique con 10 o con 9 o con 8 los cuestionarios, sino solamente que los entreguen, pero sí para que ustedes empiecen a practicar de una forma correcta lo que estamos viendo en el cuestionario y todo lo que vamos a estar viendo en los siguientes temas, de acuerdo a lo que estaremos presentando en la siguiente clase. Nos vamos con el último cuestionario, que espero que me dé tiempo con 4 minutos. El cuestionario 6, que es donde nos vamos a quedar, porque ya la siguiente clase vamos a reanudar la enseñanza. Dice la primera pregunta del cuestionario 6. ¿Cuáles son los dos tipos de requerimientos que debe tener un intérprete? En este caso la respuesta es concisa. Son dos tipos de requerimientos, los generales y los especiales. Segunda pregunta, ¿cuáles son los requisitos generales? Explique cada uno. El primero de los requisitos generales es objetividad, que es que se expliquen las cosas de una forma concreta, sin rodeos, tal cual es. El segundo elemento de los requisitos generales es el espíritu científico, que es tener una capacidad y una mentalidad de aplicar nuestro estudio en la Biblia. Siempre debe ser con atención para analizar y considerar todo el contexto del versículo. Y el tercero es la humildad, que es saber nuestra posición, saber que los necesitados somos nosotros, que buscamos en la palabra de Dios la dirección del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Estos son los requisitos generales y nos vamos ahora con la tercera pregunta. ¿Cuáles son los requisitos especiales? Explique cada uno. Los requisitos especiales, el primero es la capacidad espiritual, que es tener la guía del Espíritu Santo para poder comprender la palabra de Dios. Aquí vemos que la mente, los sentimientos y la voluntad deben estar abiertos a la lectura. El siguiente elemento de los requisitos especiales es la actitud de compromiso. No nos debemos de limitar al estudio frío de la palabra de Dios, sino debemos de ponerla en práctica. Y por último, el requisito especial es el espíritu mediador, que el intérprete tiene como misión servir de puente entre el autor del texto y el oyente. En este caso, el autor es el Espíritu Santo y el oyente somos nosotros y aquellos que vamos a compartir cada uno de los versículos que ya dominemos en un estudio correcto. Por lo tanto, estos son los requisitos especiales. Nos dice
la siguiente pregunta, ¿qué dice la regla primaria de la hermenéutica? Respuesta igual muy concisa. La regla primaria es entender el sentido usual y ordinario de cada palabra. Si ustedes quieren desarrollar algo más allá de la explicación de la regla primaria, podemos decir, no, pues sabes qué, utilizar el sentido y el contexto cultural de acuerdo a su uso y sus prefijos en cada uno de los usos en el griego, en el arameo y en el griego, y ahí podemos entender que esa es la regla primaria de la hermenéutica. Y nos da la última pregunta del cuestionario 6, que ahora sí respondemos. ¿Por qué es importante tomar el principio de la regla primaria en la interpretación del libro? En este caso, la respuesta que se dio es, este sentido usual y ordinario es entender la forma coloquial de usar el significado del texto de un libro. En el caso de la Biblia, se debe estudiar el uso coloquial de lo escrito en el hebreo, en el arameo y en el griego. Sus usos y costumbres, con sus tradiciones, también nos ayudan a comprender las situaciones que puedan ser ajenas a nuestra cultura. Esto es la explicación de la regla primaria de la hermenéutica y cómo lo podemos aplicar para interpretar un texto bíblico. Entonces, en este caso, hasta aquí me voy a quedar con la explicación porque esa es la última pregunta del cuestionario 6 y de verdad, con toda confianza, si ustedes llegan a tener alguna duda con todos estos 6 cuestionarios, si todavía no les quedó claro cómo responder la pregunta, podemos volver a verlo con la clase de YouTube, pero también pueden acercarse conmigo para preguntarme por privado en WhatsApp y decir, ¿sabe qué, maestro? Todavía no me quedó claro y de verdad, con toda confianza, paso por paso, podemos ir explicando cada cosa para que ustedes no solamente cursen por cursar la materia, sino que ustedes empiecen a aprender y que todos los elementos que tienen esta ciencia que es la hermenéutica, ustedes lo puedan utilizar a su favor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Dios permitió que fueran escritas todas estas cosas, todas estas leyes, en este caso las reglas, para que pudieran establecerse y no se les sea pesado a la hora de la práctica el aplicar todas estas reglas. A lo mejor va a ser un poquito complicado toda esta clase por la teoría, pero de verdad se les va a hacer muchísimo más fácil en exégesis el poder aplicar todo este conocimiento cuando ustedes ya lo saben con sus propias palabras. Pero bueno, de verdad, con toda confianza se pueden acercar conmigo y nos vemos primeramente Dios la siguiente clase, ya con el siguiente tema de lo que es la clase tercera, la regla tercera de la hermenéutica y ya ahora sí continuar con la enseñanza de acuerdo a lo establecido en el calendario, ¿vale? Nos vemos primeramente Dios la siguiente semana y por favor, a Hermano quien Dani, todavía le falte, dígame, hermana Pili, hermano Dani. Buenas noches, bendiciones. bendiciones, mi Oiga, hermano. yo estuve escuchando todas las respuestas de las preguntas de los cuestionarios. Yo ya se los mandé, pero me gustaría que se nos pudiera regalar usted su cuestionario, porque la verdad es que está muy explícito. O sea, nosotros echamos un chorro, literal en las respuestas. O sea, y sin embargo, tratamos de entender lo que mandamos, a mí en lo particular se me hizo muy interesante. O sea, porque creo que nos va de la mano al siguiente paso, ¿no? Pero si nos pudiera regalar la copia de su cuestionario que ahorita nos mostró, sería más entendible para nosotros para tenerlo en estudio, para nosotros en nuestros próximos eventos, ¿no? Clases, no sé. Si nos Sí, hiciera el claro que favor, sí. maestro. Sí, claro que sí, hermana Pili. Se los hago llegar. En este caso, pues no les voy a entregar el documento completo porque todavía nos faltan los demás cuestionarios, pero entonces ahorita guardo una Ah, no. copia con del 1 al 6 para que lo puedan tener y ya cualquier duda que tengan del cuestionario ya se acercan conmigo para más confianza, ¿vale? ¿Les parece? Sí, porque se me hizo muy entendible lo que usted puso, ¿verdad que sí, hermanita Sonia? Muy entendible. La verdad, las respuestas, dije, bueno, yo todo el choro que eché, Sí, porque lo estaba comparando con mis respuestas. Y dije, no, yo me eché un chorro de choro, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que prefiero quedarme con esa ah, copia y tenerlo mejor entendible. Un resumen de resumen. Por favor, Me hermanito parece. David, si no es mucha molestia. Claro que sí, no, no se gracias. preocupe, ninguna molestia. Se los hago llegar entonces y cualquier duda adicional estoy para servirles, ¿vale? Entonces nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. Cuídense mucho, que tengan una bendecida clase la siguiente y nos vemos primeramente Dios el siguiente jueves. Les mando un fuerte Muchísimas abrazo, cuídense gracias. mucho. Bendiciones. Bendiciones, hasta luego. Buenas Bye. noches.